Hola familia, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Contentos? Si alguien se durmió, pellizcan ahorita. ¿Por qué no saludas a alguien? Dile, hola, qué chido que estás aquí. Volteas y tal vez a la esposa no le has dicho buenos días, pues dile buenos días. ¿Vale? Dices, es bueno tenerte en casa. ¿Y qué te parece si cierras por un momento tus ojos ahí y con tus propias palabras le dices, Espíritu Santo, estoy listo? Dile, estoy listo, te escucho. Mi Dios, estamos tan agradecidos por quien tú eres. Aquí está nuestro corazón para escuchar y creemos que hoy nuevas conclusiones están en nuestro interior para conquistar lo que ya nos has entregado. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Este es tu momento, es tu lugar, es tu familia. Y yo sé que estarás llevándonos a más el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como saben, la Biblia se divide en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Una de las cosas que a mí en lo personal me gustan mucho es encontrar en el Antiguo Testamento todas esas sombras, tipos, figuras, paralelismos de lo que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios que siempre ha querido darse a conocer. Voltea con el que está a tu lado y dile, Dios quiere que le conozcas más. ¿Okay? Por eso es que en las Escrituras encontramos como hay términos de escudriñar, porque Él quiere que tú busques, que tú escudriñes lo profundo de su corazón. Y Él está dispuesto, tan dispuesto ha estado que Jesús siempre ha sido el plan A de Dios. Dios siempre ha querido que tú puedas ir más profundo en intimidad con Él. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos muchos de estos, sombras, figuras, símbolos, tipologías, de lo que Jesús haría tiempo después. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, menciona que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. ¿Alguien se acuerda de haber leído ese pasaje? Dice que el pueblo de Israel murmuró y entonces las serpientes les estaban picando y Dios le dijo, vas a levantar una serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce era figura o una tipología de lo que Jesús haría en la cruz. Entonces esa serpiente que representaba a Jesús siendo crucificado en la cruz. ¿Vamos bien hasta aquí? Y como ese encontramos muchísimos. Y hay muchas historias que nos permiten o nos dan luz del corazón de Dios respecto a su obra completa. Y quiero contarte una historia. En Génesis 24, yo creo que tú la leas en tu casa, pero para mí es la historia más romántica de la Biblia y me inspira mucho porque Isaac fue el único de los patriarcas que solo tuvo una mujer, una esposa. Y nos enseña como el modelo correcto de matrimonio. ¿Sí me explico? Dios tuvo que poner ahí orden en algunas cosas. Pero aparecen 4 personajes importantes en esta historia que te comento. Aparece Abraham, aparece Isaac, aparece Eliezer, que es el criado de Abraham, y aparece Rebeca. Cada uno de estos personajes representan a alguien o algo en el nuevo pacto. Por ejemplo, Abraham representa a Dios Padre. ¿De acuerdo? Isaac representa a Jesucristo. Eliezer representa al Espíritu Santo. Y Rebeca representa a la iglesia, o nos representa a nosotros. Entonces Abraham un día le dice a Eliezer, vas a ir a buscar la esposa a mi hijo y vas a ir a mi región. Y entonces te vas a llevar todos estos regalos. Y prepararon regalos costosísimos, muy buenos. Esos regalos representan también, ahí te va otra vez, los dones del Espíritu. Ahí apúntalo nada más, ¿vale? Lo vamos a ver más al rato. Pero entonces Eliezer le dijo, ok, Abraham, ¿pero qué pasa? Porque lo hizo jurar, le dijo, júrame que no vas a traer otra mujer de otra nación, júrame que va a ser del mismo yugo. Y entonces Eliezer le dice, ok, Abraham, ¿pero qué sucede si yo llego y ella no quiere venir? Y entonces Abraham le dice, ok, eres libre de tu juramento. Y esto nos alumbra mucho de lo que sucede hoy. ¿Sabes que el Espíritu Santo está atrayendo con lazos de amor a las personas a Cristo? ¿Y cuánta gente le dice, ay no, ahorita no? ¿Cuántos de ustedes se tardaron más de 1 o 3 veces en aceptar una invitación de alguien a un estudio bíblico, a una congregación? Levanta tu mano si fuiste alguno de esos.
Varios, ¿verdad? Otros a lo mejor ya te tocó nacer en cuna cristiana o esto, pero sí o no, ahí estabas. Pues eras de los que el Espíritu Santo iba con los regalos, como con Rebeca, y así bien renuente, no, yo ahorita no. Pero el Espíritu Santo con mucho amor estaba tratando en tu corazón. Tal vez no entendías por qué la insistencia del vecino. Tal vez no entendías la insistencia del compañero de trabajo. Tal vez no entendías la insistencia de tu mamá, pero era el Espíritu Santo a través de esas personas trayéndote a su corazón. ¿Lo estás recibiendo? Entonces, esta historia es muy bonita porque muestra la labor del Espíritu Santo. Pero vamos haciendo un alto ahí y vamos a resaltar un poco más del matrimonio. Y es que vamos a irnos a tradiciones judías, porque de repente como occidentales queremos entender misterios bíblicos. Y si tú lo lees como occidental, pues vas a ver nuestras costumbres y no tienen nada que ver. Pero cuando vemos un poquito más del matrimonio judío, aparecía un rito de purificación previo a que la esposa o el chico se casaran. Y es que, por ejemplo, cuando Rebeca recibió los regalos, posiblemente podía pasar una vez que estaban comprometidos, había matrimonios que se esperaban hasta un año hasta contraer realmente nupcias. Porque el novio iba y preparaba morada para la esposa. ¿Alguien ha resaltado este pasaje en la Biblia? ¿No dice que Jesús se fue? ¿Pero qué nos está preparando? Morada, porque tú y yo estamos esperando las bodas del Cordero. Somos su iglesia, somos su esposa, amén. Entonces, esto es bien interesante, porque mientras tanto la esposa tenía que prepararse. Y por ejemplo, 4 días máximo antes de ya ser presentada al esposo y contraer nupcias totalmente, ella tenía que experimentar un rito que era a través de se llamaba tevilá. Este vocablo literal significa sumergirte. ¿Ok? ¿Me ponen la imagen que les pedí, por favor? Hay una imagen que vas a ver. Esta imagen que encontré en internet es de una mikvah. ¿Ok? Cuando la chica experimentaba esta costumbre, significaba que ella se estaba purificando para su esposo, pero al mismo tiempo, fíjate lo que sucedía. Pasaba de estar bajo la autoridad de su padre, porque la mujer siempre tenía que estar bajo la autoridad de alguien. Dejaba de estar bajo la autoridad de su padre y pasaba a estar bajo la autoridad de su esposo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, en el hebreo aparece este vocablo que es tevilá. Esta es una mikvah. ¿Qué significa mikvah? Mikvah significa colección de aguas corrientes. Por ejemplo, en el mundo existen muchos como estos, porque judíos ortodoxos siguen practicando este rito, ¿de acuerdo? Pero esta agua no puede ser agua estancada, necesita tener salida, necesita ser agua corriente. Entonces, ¿dónde se practicaba la tevilá en el Antiguo Testamento? Por lo general se practicaba en ríos, en aguas, y es la palabra que encontramos en el Nuevo Pacto como bautismo. ¿Han leído la palabra bautismo? La palabra bautizar o bautismo significa sumergir. Nomás uno es en griego y el otro es en hebreo. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero representaba esto. La mujer dejaba de estar bajo la autoridad de su padre y pasaba a estar bajo la autoridad de su esposo. Entonces, esto nos va a alumbrar algo. Ve a Lucas, por favor. Ay, Jesús, miren. Esto es del uso, ¿eh? Luego andan viendo que traigo varias así, ¿verdad? Fíjense, vamos a Lucas. Y no quiero enredarte, pero la historia nos ayuda mucho a entender misterios bíblicos. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 4. Vamos a leer en el 3, versículo 21. Fíjate. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, ¿el cielo qué? Se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, ¿en ti tengo qué? Complacencia. Entonces vemos cómo Jesús experimenta los dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo en
el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dijimos que era tevilá o bautismo? ¿Qué significa? Sumergirte, ¿de acuerdo? Por eso la mujer se sumergía, porque cuando ella salía del agua, significaba que ya no estaba bajo el gobierno de su padre, sino que estaba bajo el gobierno de su esposo. Quiero decirte esto, significaba que ahora todos los recursos del marido, ¿ahora de quién eran? De ella. De ella. Entonces vamos, voltea con el que está a tu lado y dile, agárrate, agárrate. Yo espero que estés recibiendo esto, porque literalmente Jesús fue bautizado en agua, tuvo un tevilá, porque también era un rito de purificación, y estaba cumpliendo con la ley, porque lo establecía la ley. Pero después que fue bautizado en agua, y este es en el bautismo que hoy me voy a centrar, el bautismo en agua es precioso, y si no lo has hecho, experiméntalo. Porque también es una experiencia que como creyentes necesitamos vivir. Pero el bautismo del Espíritu Santo es de lo que hoy me voy a centrar. Y lo que sucedió aquel día es que Jesús dejó de estar sujeto a cualquier, como decirte, autoridad de pensamientos o de criterios o de experiencias propias y pasó a depender del gobierno del Espíritu Santo a un 100%. ¿Qué vemos a partir de ese día? 3 años de la vida de Jesús que literalmente le vuelan la cabeza a cualquiera. Porque los mecanismos de respuesta que este hombre tenía ante la sociedad eran impresionantes. Era un hombre que amaba al que le estaba robando. Era un hombre que bendecía a los que hablaban mal de él. Pero vemos a este Jesús siendo un modelo correcto del corazón de Dios, porque decidió ceder su voluntad al Espíritu Santo. Hablar del bautismo del Espíritu Santo es algo más profundo que solo hablar en lenguas. Eso es parte, pero todavía es algo más profundo, porque significa que tú decides ya no estar bajo tu autoridad en el decir, yo pienso esto, yo creo esto, yo digo que esto está bien, sino decir, a partir de ahora mi vida depende 100% de tu dirección, Espíritu Santo. ¿Qué clase de resultados estarías produciendo si depende 100% de Él? Ponte ahí. Ahora alguien ahí dijo sobrenatural. Un día Jesús tenía que pagar impuestos. ¿Cuántos aquí tienen que pagar impuestos? O andan declarando, ¿verdad? Ahorita para allá, salir de ese pendiente. Tienes que pasar por... Pues el día que Jesús tenía que pagar impuestos no se puso, ay, chini, ¿ahora qué vamos a hacer? A ver, ¿cuánto ahorraron? No se puso a hacer eso, ¿a qué no? Él vivía dependiendo de la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo, vayan y tomen un pez, ábranlo y va a haber dinero ahí. Voltea con el que está a tu lado y dile, esto está muy loco. Pero estos eran las respuestas que el Espíritu Santo decía. Tú puedes decir, ay, ¿cómo va a haber dinero en un pez? Y luego viene, ¿verdad? El pensamiento, no, pues sí, ya ves que la gente avienta monedas, ¿verdad? Y muchas cosas. Pero la verdad es que Dios sabe cosas que muchas veces no sabemos, ¿sí o no? Porque Él es la fuente de sabiduría. Entonces, la única manera en la que tú puedes acceder a la inteligencia espiritual es estando enchufado a aquel que la posee. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo representa esto. Ya no voy a hacerlo a mi manera. Tú guía mis pasos. Y Jesús vivía sometido a la voz del Espíritu Santo. Me impacta, porque el ministerio de Jesús se caracterizó por sanidad. Él sanó en todo lugar y sanaba siempre. Pero si tú haces un cuadro comparativo de los milagros de Jesús, ninguno es igual al otro. Ninguno. Entonces, ¿cómo vemos esto? Porque Jesús está enchufado a esta fuente que es Espíritu Santo, donde la inteligencia espiritual está brotando, donde Él es creativo y donde las soluciones no se acaban. Y entonces está frente a un ciego, hace lodo, le unta el lodo, ¿y qué sucede con el ciego? Sanó. Ahora, ¿volvió a repetir lo mismo? No.
Porque esto es lo que el Espíritu Santo anhela. Él no quiere que dependas de tus experiencias, Él quiere que dependas de su dirección. Si tú decides vivir dependiendo de su voz, agárrate porque estás por vivir los mejores años de tu vida. Y será una constante aventura, porque el Espíritu Santo te va a llevar a hacer cosas que nunca hubieras imaginado que harías. Pero cuando lo ejecutas, estarás experimentando los resultados que nunca hubieras podido alcanzar. ¿Alguien lo está recibiendo? Dios es bueno, amén. Entonces, este acto de Tevilá, lo que vivían en este mikvá, era algo más profundo que le hablaba a la conciencia de esa persona. Y entonces cuando Jesús fue bautizado en el Espíritu, comenzó a ser guiado por él. Fíjate lo que dice Lucas 4 y vamos a leer en el verso 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Comenzó el Espíritu Santo a guiar los pasos de Jesús. Muchos pueden decir, ¿y por qué al desierto? Bueno, es que el Espíritu Santo conocía cosas que solo Él. Y estaba guiando a Jesús. Esto se trata. Cuando tú aprendes a escuchar su voz y a ser sensible a su voz, lo que sí te puedo garantizar es que toda palabra y dirección que venga de su parte siempre te va a llevar a más. Tal vez al principio puedas no entender muchas cosas. Tal vez la explicación la vas a tener hasta que salgas de ahí. Pero te va a llevar a más. Porque como hijos de Dios o aprendemos o ganamos, pero nunca perdemos. ¿Lo estás recibiendo? Entonces, ahora, tú me puedes preguntar, bueno, Isabel, ¿y cómo puedo ejercitar esta relación? El ir a más en esto solo es a través de la experiencia, familia. Nadie puede sustituirte. En otras palabras, si tú quieres ir a más, tú necesitas pasar tiempo con el Espíritu Santo. Hubo un rey llamado Usías. Este rey tenía menos de 20 años cuando comenzó su reinado y dice que cuando él comenzó, dice que él frecuentaba a Dios, frecuentaba a Zacarías, era el profeta de aquel tiempo, y frecuentaba el escuchar la voz de Dios. ¿Sabes qué sucedió en los días en los que frecuentó la dirección de Dios? Prosperó, prosperó, porque su voz siempre va a traer prosperidad a ti. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque sí estamos en un mundo que fue tocado por el pecado, un mundo donde la economía es fluctuante, pero tú y yo no pertenecemos a este sistema. Pertenecemos a esta familia donde Dios se ha hecho uno con nosotros y donde Él quiere todo el tiempo guiar tus pasos. Cuando te levantas hasta cuando te acuestas. Que si vas a cerrar un negocio, si lo cierras o no. Si trabajas en ventas, imagínate cómo sería tan fácil tu trabajo si le preguntas al Espíritu Santo, digítame los números de los clientes a los que tengo que hablarle para no perder tiempo y el tiempo que tenga me esté ocupando de servirte a ti. ¿Alguien ha orado de esa manera? ¿Quién está en ventas? Levanta tu mano si estás en ventas, pues ahora puedes orar de esa manera. Y comienza. ¿Y cómo vas a fluir en eso? Eso es un don que se llama don de palabra de ciencia. Dios te muestra un hecho específico. Isabel, ¿quiere decir que Dios me puede dictar y facilitar las ventas? Sí. Porque no eres un ser normal y natural y sin padre y huérfano. Eres el hijo del Dios altísimo, amado, valiente. Esto es quién eres. Entonces Dios quiere que vivas dependiendo de su voz. Jesús tuvo 3 años impresionantes de vida. ¿Por qué? Porque Él estaba sujeto a esta dirección. Todo suceso contrario en su vida, ni siquiera se trataba de cuestionarlo. Él sabía que Dios ya había hablado y que Él tenía que cumplir la asignación. Sabía que todo lo que sucedía a su alrededor se tenía que alinear, sí o sí, al propósito. Sí o sí. Entonces puede que tú y yo estemos pasando por un montón de situaciones, pero seguimos corriendo hacia una carrera y esa situación no tiene que determinar el futuro. ¿Lo estás recibiendo?
Estaba platicando con algunas personas y nos decían que habían estado pasando por algunas situaciones y mediante en el proceso como que se estaban desilusionando, pero al final se dieron cuenta que todo estaba fluyendo. Pues es que todo tiene que fluir, ¿sí o no? Voltea con el que está a tu lado y dile, todo tiene que fluir, ¿sí o no? Sí o sí, más bien, sí o sí, sí o sí. Porque dependemos de este Dios vivo, dependemos de Él. Amén. Ahora vete a Hechos, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 4, Jesús está en sus últimos 40 días en la tierra una vez que resucitó. Y les está enseñando algunas cosas más a sus discípulos. Y fíjate, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oyeron de qué? De mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dijo, espérense. Ahora fíjate lo que dice en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Subraya el vocablo poder. ¿Qué sucedía cuando la chica salía de ese Tevilá? Significaba que pasaba bajo otro gobierno, ¿sí o no? Entonces los recursos del marido ahora eran los de ella. Por eso Jesús está diciendo, cuando reciben todo lo que Él porta. Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Te hago esta pregunta. ¿A Dios se le complica algo? No, a esto fuiste metido. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Levanta tu mano si ya eres bautizado en el Espíritu Santo. Ok, la noticia que te tengo es que desde que esto sucedió, todos los recursos del Espíritu Santo, toda su habilidad, todo su poder, toda su creatividad exponencial, toda esta naturaleza que produce vida todo el tiempo, está contenida dentro de ti. Todo, no por medida, 100%. Por eso Jesús le está diciendo, no se vayan, necesitan esto primero, porque ya no van a depender de su propia experiencia, ni siquiera van a tener que como tal, ver su pasado y depender de lo que fue. Van a saber lo que el Espíritu Santo respondería el 20 de febrero a las 12:35 del día, y ustedes podrán hablar lo que Él habla en ese mismo momento. ¿Alguien lo está recibiendo? Imagínate que tú estás frente a una deuda, y lo natural frente a esa deuda es que tú veas tu administración. Si no te alcanza y manejas un buen historial de crédito, pidas un crédito. Pero, ¿qué sucedería si antes de tomar tus decisiones, antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hagas un alto y le digas, Espíritu Santo, yo puedo escucharte? ¿Qué harías tú? ¿Qué hago? ¿Qué me vas a decir que haga frente a esta deuda? Y si el Espíritu Santo te dice que tomes el crédito, llévalo a cabo. Pero puede ser que el Espíritu Santo te dé una de estas indicaciones locas. Vas a ir y hacer una despensa y se la vas a llevar a tu vecino tal. Y tú puedes decir, ay, ¿cómo voy a salir? Porque estás decidiendo no depender de tu habilidad. Y hemos visto muchas deudas ser saldadas por obedecer a esta dirección de Dios. ¿Qué haría Dios en medio de ese punto? Estás frente a un problema con tu esposo, tal vez tu humanidad y tu coraje va a ser restregarle todo, y mira esto, y sacarle las que cuando eran novios, por si se le anda olvidando, ¿va? Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo en ese momento te dice, cállate? A lo mejor por dentro, mira, ay, pero ese acto va a producir lo que tú no podías producir. Porque Él sabe lo que tú no sabías. ¿Lo estás recibiendo? Tal vez te enteras que alguien te está robando.
¿qué vas a hacer ahí? Hay muchas maneras que vas a hacer. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo vas a ministrar a tu empleado? A lo mejor te enteras que tu hijo te está mintiendo desde hace ya algún tiempo. ¿Cómo vas a responder? Hay muchas maneras de responder y hay muchos libros que te pueden dar consejos, pero sigue siendo una mente humana. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo respecto a edificar la vida de tu hijo? ¿Me van siguiendo a dónde los quiero llevar? Vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo es otra cosa. Es otra cosa. Es algo que rompe con nuestros esquemas, con nuestras estructuras, pero que nos permite palpar lo que nunca hubiéramos podido palpar por nuestro propio esfuerzo. ¿Vamos bien? Vamos a Romanos 8:5, por favor. Fíjate, en la Reina Valera dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Te lo voy a leer en la lenguaje actual y dice así: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Ojo en lo que sigue. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. ¡Wow! Eso no es otra cosa. ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios para mi familia? ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios para mi generación? Si yo puedo conocer eso, todo lo que haga va a tener que ver con Él. Espíritu Santo, dime qué hago aquí. No sé qué hacer. Ya probé por todas las cosas, pero necesito hacer un alto y recordar que fuiste incluido en una familia y que el Espíritu Santo se fundió con tu espíritu y que Él guía tus pasos. Hay una promesa que dice que Él te mostrará el camino que tengas que escoger. Va a haber muchas encrucijadas en tu vida. Va a haber muchos momentos donde necesitas si inviertes o no inviertes. Pero el Espíritu Santo está ahí para guiar tus pasos. Amén. Quiero mostrarte algunos ejemplos bíblicos que nos muestran cómo es una vida dependiente del Espíritu Santo. Y acompáñame a Hechos, por favor. Capítulo 8, versículo 39. Felipe es ese famoso encuentro con el eunuco etíope y lo bautiza ahí y dice que cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató ¿a quién? A Felipe. Lo tomó de un lugar, rompió las leyes de espacio, tiempo y materia y lo trasladó ¿a dónde? A otro lugar. Si yo te pregunto cuál es la manera más rápida de llegar a Plaza del Sol, ¿tú qué me vas a responder? De aquí, de la Congre a Plaza del Sol. ¿Cuál sería la manera más rápida? Por Cruz del Sur, acá dicen por avión. Pero si tú le preguntas a Felipe, ¿cuál sería? Ay, no, mijos, nos dan dormidos, ¿eh? A Felipe, el que acabamos de leer. A Felipe, ¿cuál Felipe pensaron, mi vecino. Si tú le preguntas a este hombre te va a decir, teletransportándome. Muchos dirán, ay, pues sí, Isabel, pero eso pasó en el tiempo de los hechos. Pero ¿sabes que el libro de los Hechos es el único libro incompleto que se sigue escribiendo hasta el día de hoy? Y que si Dios lo hizo con Felipe, ¿quiere hacerlo contigo? Pon tu mano aquí y dile al Espíritu Santo, dile, rómpeme. Porque estos conceptos no bíblicos que a veces tenemos son los que nos están limitando de vivir esta aventura llamada vida en Dios. Si tú le preguntas a este chico, él va a decir teletransportándose, porque lo vivió. ¿Vamos bien? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Hechos, capítulo 9, por favor. Y vamos a leer en el versículo 10.
Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, ¿en qué? ¿Cómo le habló Dios a Ananías? En visión. Entonces, haz caso de las visiones que Dios te da. Haz caso. A lo mejor si estás comenzando a despertar en este mover espiritual y sobrenatural, a lo mejor de repente ves algo, pues cree que Dios te está mostrando y Dios va a ir perfeccionando eso. Yo te dije cómo se practica, necesitas ejercitar esta relación. No puedes quitar la relación y tener todos los beneficios. Si quieres fluir en los dones, si quieres moverte en lo que Él se mueve, necesitas conocer su corazón. Amén. Te lo voy a poner así. Si ustedes quisieran tener una amistad con Diego y conmigo, lo menos que tendríamos que tomarnos es un café, ¿sí o no? Porque ahí podríamos comenzar a conversar y entonces tú comenzarías a descubrir lo que nos gusta, lo que no, hacia dónde vamos, nuestra manera de pensar. Pero si nunca vivimos eso, tú siempre te vas a generar ideas de quiénes somos en base a lo que has escuchado o en base a lo que has visto en plataforma. Y esto es lo que sucede muchas veces con Dios. La gente tiene ideas de quién es Él, porque prefiere conocerlo a través de terceros en lugar de disfrutar del acceso completo que Cristo ya dio. Y la única manera en la que realmente puedes disfrutar su corazón es pasando tiempo con Él. En otras palabras, tómate café con el Espíritu Santo. Amén. Pasa tiempo con Él. Fíjate, ahí mismo en Hechos, híjole, trae un montón de cosas, pero voy a seguir leyendo aquí. Dice que Dios le habló en visión a Ananías y en el 11 le dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama, ¿cómo? Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre, ¿qué? La vista. ¿Dios dio direcciones? Dios puede dar direcciones. Te puede dar direcciones, teléfonos, todo para que dejes de perder el tiempo y te afanes y te preocupes por llegar a la meta de ventas, y lo puede hacer en un momento. Si en un momento, dice, tan solo hubieran oído mi voz, yo habría derribado a todos sus enemigos. ¿Lo estás recibiendo? Eres un hijo de Dios que porta su naturaleza y su presencia guía tus pasos. No quieras hacer lo que todo el mundo hace cuando tienes a esta hermosa presencia sobre tu vida. Amén. Dios está contigo. Cuando hablamos del Espíritu Santo es que Él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, Dios siempre responde. Dile al que está a tu lado, Dios siempre responde. El punto, y vuelvo a esto, con nuestra manera de pensar, es que queremos que Dios lo haga. ¿Cómo queremos? ¿Cuándo queremos? ¿Y dónde queremos? Y Dios siempre responde, pero siempre va a romper tus esquemas. Siempre. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Naamán que tenía lepra y Dios lo sanó al sumergirse 7 veces en el Jordán. Así fue. Ahora te hago esta pregunta. ¿Estaba en el agua lo milagroso? No, solo estaba en atender su dirección. Solo estaba en eso. Tal vez no era como él lo quería, ni como había pensado. A lo mejor él pensaba que el profeta le iba a imponer las manos y él iba a sanar. Pero Dios lo hizo de otra manera. ¿Dios siempre responde? Sí. En Hechos capítulo 16, versículo 26, Pablo y Silas están encarcelados. Y Dios abre las puertas de la cárcel, les quita las cadenas con un terremoto. Tú dices, ¡ay, qué manera de responder! Es Dios. Nadie se murió aquel día, pero hubo un terremoto. Entonces Dios se mueve, ¿sí o no? De la manera que Él quiere. Hechos 19 del 11 al 12, tú puedes ver cómo tomaban la ropa de Pablo, la llevaban sobre los enfermos y sobre los endemoniados, y las personas eran sanadas y eran libres. ¿Lo hizo así aquel día? Sí. Porque Él lo está haciendo como Él quiere. El punto aquí es que dejes de depender de tu humanidad, que dejes de depender de lo que a ti parece lógico y comiences a depender de su dirección.
Yo, de veras, una de las cosas que me comenzó a romper mucho en mi vida, y la verdad es que yo con este lenguaje he estado acostumbrada desde niña. Pero el día que yo conocí a este hombre, Richard Hays, ¿cuántos van a ir a Resplandece? Necesitas estar en Resplandece, ¿ok? Cuando conocí a este hombre, escuché un milagro que Dios hizo por su vida y dice que han visto su tamaño, ¿verdad? Dice que Dios le dijo que caminara sobre la espalda de una persona. Hasta él dijo, no, no lo voy a hacer, Espíritu Santo. Y lo hizo. ¿Y sabes qué sucedió aquel día? Esa mujer sanó. No se enteró ese día, se enteró hasta meses después porque salió huyendo después de que la pisó. Pero cosas como estas suceden. Ahora, ¿cómo las vas a estar experimentando? En la medida en la que te cedas a Él. Te voy a decir cómo sucede cuando hay un mover de Dios fuerte y creemos y sabemos que esto se está soltando en el mundo. Han visto las olas, ¿verdad? Corren y luego, ¿y qué traen? A veces las olas, ¿qué traen? Cosas, ¿sí o no? Desde conchitas, hay cosas que a veces traen basura, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que es un mar limpio, sin contaminación, no tocada por el hombre, ¿ok? Entonces, imagina, ¿han visto videos de los tsunamis o una película? ¿Cómo se retrae el mar? ¿Y de qué tamaño las olas vienen y después irrumpen? Esto es un mover de Dios. Es como si algo se está saturando, está levantándose una ola, pero va a romper. Y esa ola viene con recursos para transformar nuestra nación y para transformar todo a su paso. Tú eres parte de uno de los momentos históricos más importantes de todos los tiempos porque somos una generación de gobierno. Y este tiempo es importante que tú y yo entendamos que la adoración no es un momento en nuestro día, domingo, para adorar. Y nuestros momentos con Dios son algunos segundos del día. Nuestra vida depende de la dirección de Dios. Y yo formo parte de una generación a través de la cual Dios va a establecer su gobierno completo en la tierra. Si tú y yo vivimos, dale un aplauso a Él si tú lo recibiste. Si tú lo concluyes, estamos experimentando el cumplimiento de la profecía de Joel. Y quiero llevarte allá. Por eso Jesús fue tan claro y les dijo, no se vayan hasta que sean investidos de poder. En Hechos 2:17, Pablo toma este pasaje bíblico porque lo encuentra lo más cercano a lo que estaba sucediendo. Fíjate qué sucedió aquel día. Vamos a leer desde el 2:1. De Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fíjate, dice, estaban atónitos en el 7 y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea comenzaron a hablar desde idiomas naturales como idiomas angelicales. El otro día una persona me escribe, esta persona se fue a radicar a otro país, me dice, Isabel, me pasó algo muy raro. Dice, yo no hablo el idioma de aquí, ella no habla inglés, dice, apenas me voy a meter a un curso. Pero yo le pedí al Espíritu Santo, yo tenía que comunicarme con unas personas y le dije, Espíritu Santo, ayúdame. Dice, en ese momento yo literalmente pude entender todo lo que ellos estaban diciendo en su idioma y pude hablar en su idioma. Dice, cuando salí de esa habitación, ya no seguía hablando en el idioma, pero me di cuenta que Dios, cuando quiere hacer algo, familia, y cuando tú te cedes a Él, no hay límites. No hay límites. Y esta chica le permitió comunicarse con personas que no hablaban su idioma y pudo comunicarse en su idioma. Cuando tú te cedes a Él, todo cambia. Ahora, Pedro toma este pasaje, bríncate a capítulo 2, versículo 16, y quiere explicar lo que está sucediendo. Pero dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda, ¿qué?
carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo, ¿en dónde? En la tierra. ¿De qué está hablando? De una generación que depende totalmente de Dios y entonces manifiesta. Ahora, ojo lo que estamos leyendo, porque esto es a donde estamos entrando. Esta palabra de Joel no se ha cumplido en los tiempos. Todavía no se ha cumplido al 100. Porque dice que derramaré de su espíritu sobre ¿cuánto? Toda carne. Está hablando de un mover que no solo va a suceder dentro de las congregaciones. Es un mover que puede estarle sucediendo a la persona que está manejando un camión, que está comprando un café y que de repente el Espíritu Santo irrumpa como en el aposento alto y esa persona comience a comunicar el Evangelio de Cristo. ¡Wow! Porque no hay límites. Y a través de este mover Dios va a seguir mostrando que Él es soberano y que Él sigue siendo este Dios que ya venció. Porque Él ya venció. Pero está diciendo, en estos tiempos habrá visión, habrá profecía, habrá sueños, porque Dios está hablando a tu vida y necesitas estar sintonizado a su voz porque Él quiere guiar tus pasos. Todo lo que Él haga y comunique a través de ti es porque Él no solo está buscando tu bien, está buscando el bien de los que te rodean. Dios en un momento pudo haber acabado con la maldad del mundo, pero es tanto amor que decidió tomar este riesgo. Decidió creer en ti y colaborar contigo. Alguien puede decir, wow, Dios habla, familia. Y es más sencillo de lo que a veces imaginas. Quiero darte 10 maneras por medio de las que Dios habla. Y cuando hable, tú necesitas ser sensible a su voz. Porque sabes que va a haber momentos donde tal vez el Espíritu Santo te diga, no, aquí no es. En Hechos, tú lo puedes leer en casa, capítulo 16, del 6 al 10. Dice que el Espíritu Santo les prohibió dar el mensaje en Asia. Y luego venció a otra ciudad y les dijo que no. O sea, fue negada. Y el Espíritu Santo les dijo, no. Tu mente religiosa a lo mejor puede pensar, ay, ¿cómo si iban a predicar? Pero el Espíritu Santo les dijo que no. Tal vez tú puedes decir, ¿cómo? Pero pues si es un negocio que pinta bien. Pero si el Espíritu Santo te está diciendo no, pues no lo hagas. Porque el consejo viene desde este lugar seguro donde Él ya vio el final. Tal vez cuando has recibido no de parte de Dios es porque Él te libra de un accidente. Mira, cuando he comenzado a entender, ahora sí me tardo poquito y a veces llego tarde a algún lugar. De veras a veces nos damos cuenta cómo Dios nos libró de un choque que hubo antes de que saliéramos. De repente hay cosas naturales que suceden, pero dices, híjole, Dios estaba aquí. Y Dios te va librando porque ya no dependes de tus propios recursos, dependes de su voz. Y hay 10 maneras, familia. Primero, Dios te habla por medio de circunstancias. Anota Jonás. Necesitas leer los primeros 4 capítulos, ¿ok? Cada circunstancia que le sucedía a Jonás era dirección de parte de Dios que le decía por ahí no, por ahí no, por ahí no. Jonás estaba siendo llamado a predicar a Nínive y él no quería ir ahí. Lo siguiente, Dios habla a través de consejo sabio, ¿ok? ¿Cuántos consejos de repente vienes y dices, ay no, ¿para qué conozco esto? Pero la verdad es mejor aprender en cabeza ajena. ¿Han escuchado ese dicho? Hay gente, de veras, yo una vez me topé con una persona que sí me dijo, no, yo no quiero aprender en cabeza ajena, yo quiero aprender de mis propios errores. Y es una tontería. Pues si ya alguien pasó por ahí y no le fue bien y te está diciendo que no, pues sería necio seguir por ahí. Porque el consejo sabio puede salvarte la vida. Necesitas leer Proverbios. Proverbios está lleno de consejos sabios que pueden librarte la vida. Colosenses 3:15, anótala, Dios habla a través de profunda paz. Si tú no sientes paz en un aspecto o en alguna decisión en tu vida, no te muevas de ahí hasta que tengas profunda paz.
Amén. Es uno de los filtros. Dios te habla a través de las personas. Por ejemplo, Dios puede ser que hoy me esté usando como instrumento para hablar a tu corazón. Tal vez Dios te esté hablando a través de un vecino, de tus papás. Dios habla a través de las personas. Dios habla a través de sueños y visiones. Tal es el caso de José, Salomón, Jacob, Pedro, Juan, Pablo. Por ejemplo, un día Pedro tiene una visión y a través de la visión, un hombre que era religioso como él, Dios lo manda a predicarles a los que él no quería predicarles. Y Dios le habla por medio de una visión. Recuerdo que uno de los sueños más fuertes que tuve hace como 2 años, y a mí en lo personal Dios no me hablaba mucho a través de los sueños, pero he decidido creer que Dios me habla a través de todas las maneras que vienen. Y hubo un sueño muy claro. Yo en el sueño me veía que salía, para muchos conocen, hay una camioneta que es de la congregación, que es una Hilux, una pick-up. Y yo iba en esa camioneta, pero es una camioneta del ministerio, o sea, era bien claro el sueño. Pero había alguien que iba como copiloto. Y entonces yo sabía que tenía que llegar a Aguascalientes, porque yo en el sueño sabía que tenía que reunirme con mi tío León. Y entonces, haz de cuenta que yo avanzaba, pero había una pendiente. Y literal yo veía que la camioneta se regresaba y le aceleraba y no. Y entonces se bajaba la persona que iba en el copiloto. Y entonces yo podía avanzar. Y aquel día el Espíritu Santo me dijo, necesitas entender que de aquí en adelante esta persona no va a correr contigo en el ministerio. Y necesitas avanzar. ¿Fue muy claro el sueño? Muy claro. Puede haber sueños en tu vida que están ahí, que Dios te está hablando y necesitas hacerles caso. ¿De acuerdo? Porque Dios habla a través de sueños. ¿Qué otra cosa? Habla a través de nuestros pensamientos. Vamos a Amós. Vete al libro de Amós, capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. A veces es ese pensamiento que vino, que no se te había ocurrido, pero de repente ahí está la solución. Ese es Dios. Dios te está hablando. Ejercítate en eso, practícalo más y cada vez va a ser más sencillo. También habla a través de manifestaciones naturales, como lo que yo te decía, de repente nunca llegas tarde y ese día algo te retrasó, pero te diste cuenta que fuiste librado de un accidente. Pues a través de eso Dios estaba hablando a tu corazón. Manifestaciones sobrenaturales, por ejemplo en Éxodo 3 vemos cómo Dios le habló a Moisés a través de una zarza. En Jueces 6, Dios le habló a Gedeón a través de un pedazo de lana. Literal le dijo Dios, si se llena de rocío, ¿han dejado ropa tendida en la noche? ¿Cómo amanece en la mañana? Mojada por el rocío, ¿sí o no? No llovió, no nada, pero no se secó tu ropa. Pues haz de cuenta que Gedeón le dijo, voy a poner este pedazo de lana. Si el rocío moja el césped y no moja la lana, entonces tú me estás hablando. Y así pasó. Y así luego se la cambió, ¿verdad? Pues necesitaba señal en ese momento para tener claridad. Pero Dios habla a través de manifestaciones sobrenaturales. Dios habla a través de la Biblia. Vemos, anota 2 de Timoteo 3:16 y Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, te edifica. Y en 1 de Reyes 19:12 dice que Él te habla a través de un silbo apacible. Un susurro. Elías estaba en una cueva, hubo un terremoto, Dios no estaba ahí, no estuvo en el fuego, no estuvo en las señales que todo el mundo pensaba que Dios le iba a hablar. Y Dios le habló a través de un susurro. Ahorita que estábamos en la alabanza, ¿sabes qué escuché de parte de Dios? Literal me dijo, recuerda que tú escuchas mis pasos. Y me recordó un momento en mi vida muy fuerte. Y su presencia se puede percibir cuando está. ¿Y sabes que Él está aquí? Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí?